Ministerio de Educación. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos el día de hoy. Les saluda Luis Postigo Vidal, abogado de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación, por especial encargo de la jefa de la OTEPA, Ana Pari Morales. Le damos la bienvenida a esta videoconferencia que hemos programado para ustedes con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, la DIFOCA, con el objetivo de darles mayores conocimientos para su trabajo, sea en comisión de procesos, sea en secretarías técnicas, en el marco de la ley de reforma magisterial o de la ley del servicio civil. Y puntualmente el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los casos de hostigamiento sexual, a raíz de la vigencia del nuevo Decreto Supremo 014-2019 MIM, que reglamenta la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Para ello, hemos preparado unas diapositivas que van a contener mucha información y va a estar disponible para ustedes una vez que llenen la encuesta de satisfacción al final de este evento. Les manifiesto que va a haber dos partes en las cuales vamos a desarrollar esta temática. La primera es expositiva, con el apoyo de las diapositivas que les he mencionado, y la segunda, después de un breve intervalo de unos 5 a 10 minutos, para poder recabar todas las preguntas que puedan hacer a través del chat y estas puedan ser absueltas en cuanto al régimen disciplinario, por favor, ¿sí? Sea que tenga que ver con la materia que estamos tratando, que sería lo preferible, o cualquier otra que ustedes consideren que necesite ser absuelta. Igual, al final de la diapositiva van a estar los contactos en los cuales ustedes pueden fomentar cualquier tipo de duda o inquietud que tengan sobre el régimen disciplinario para que pueda ser absuelta por mi persona. Bien, sin más que añadir, empezamos, compartiendo con ustedes la diapositiva que hemos preparado para ustedes. ¿A quiénes va dirigida esta charla? Básicamente a todas las autoridades instructoras y sancionadoras y los órganos de apoyo en los procesos administrativos disciplinarios, tanto para la ley de reforma magisterial como para la ley del servicio civil. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El primero, obviamente, brindarles alcance sobre los cambios que ha introducido el Decreto Supremo 014-2019 MIM en cuanto al trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios para los casos de hostigamiento sexual, ¿sí? Y la segunda, que por favor tenga muy en cuenta la aplicación de las medidas de protección que este Decreto Supremo ya está regulando a partir de su vigencia, ¿ok? Porque estas exigencias conllevan responsabilidades de las autoridades que son competentes para poder disponer este tipo de medidas de protección. Siguiente, por favor. Recordemos bien que la ley 27942 entró en vigencia en el año 2003. Esta ley es de prevención y sanción del hostigamiento sexual, pero fue modificada el año pasado por el Decreto Legislativo 1410, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 12 de septiembre del 2018. Siguiente, por favor. Es este decreto legislativo 1410 que se da justamente en fomento y en aras de la protección en la lucha contra la violencia contra la mujer, que modifica ciertos artículos de esta ley, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y además incorpora figuras que no existían, por ejemplo, en el Código Penal, como el acoso sexual, y también modifica lo que es la falta de hostigamiento sexual que regula la ley del servicio civil. Con esta modificación, ¿qué es lo que nos quiso decir el legislador? Que va a haber cambios sustantivos en cuanto al procedimiento y la investigación de los casos de hostigamiento sexual. Por eso, siguiente por favor, este decreto legislativo lo que preveyó fue que exista un reglamento nuevo a la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y para eso le otorgó al Ministerio de la Mujer un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de ese decreto legislativo para que pueda justamente modificarse todo lo que tenía relación al hostigamiento sexual en todas las entidades públicas y privadas del país. ¿Ok? Y entonces, gracias a ello, es que entra en vigencia el Decreto Supremo 014-2019 MIM. Siguiente, por favor. Este decreto supremo fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 22 de julio del 2019. No hay una norma
dentro de este decreto supremo que difiera la vigencia del mismo, ¿ok? Por lo tanto, siguiendo lo establecido en la Constitución Política del Perú, entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, tanto las disposiciones transitorias como complementarias de esta norma establecen ciertos artículos, ciertos supuestos que van a estar diferidos en el tiempo, ¿ok? Están supeditados a la existencia de ciertos procedimientos, ciertas normas adicionales, ciertas precisiones y documentos que tienen que emitir diversas entidades, entre ellas el propio Ministerio de Educación. No se preocupen que casi al final de las diapositivas están estas disposiciones para que ustedes puedan ver a qué nos referimos. Siguiente, por favor. Lo primero hay que recordar, amigos míos, que el hostigamiento sexual como concepto o definición fue modificado por el Decreto Legislativo 1410. Ahora, el artículo 4 de esta ley, que fue modificado por este decreto legislativo, define al hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada contra la persona a la que se dirige, y puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. La misma definición nos dice de que en estos casos no se requiere acreditar ni el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Ojo con esto, ¿ok? No es necesario para los casos de hostigamiento sexual acreditar el rechazo de la víctima ni la reiterancia, por lo que una sola conducta, en ese sentido, puede conllevar a calificar el acto como hostigamiento sexual, ¿sí? Esto es lo que nos dice la ley. Siguiente, por favor. Lo que nos dice el reglamento de esta ley en cuanto a la configuración de lo que constituiría el hostigamiento sexual, dice de que no se requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. La reiterancia puede ser considerada como un elemento indiciario, ¿ok? Si es que hay reiterancia, puede ser considerada como un elemento indiciario. También nos agrega en ese reglamento, en el numeral 6.3, que el hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y hostigadora, o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada educativa, formativa, de trabajo o similar, o si este ocurre o no en el lugar de los ambientes educativos, formativos, de trabajo similares. Y con esto ya nos está diciendo que si, por ejemplo, un docente en periodo de vacaciones comete un acto de hostigamiento sexual, no hay ningún problema en procesarlo y sancionarlo por esta figura, porque ya nos está diciendo la norma de que esto se configura, el hostigamiento sexual, independientemente a si es dentro de su jornada laboral o fuera de ella, si es dentro del colegio o fuera del colegio, etcétera. ¿Sí? Con esto ya nos está dando una idea clara, este reglamento, de cómo es que se configura el hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Dentro del glosario de términos que recoge este reglamento en su artículo 3, nos señala que se debe considerar como conducta de naturaleza sexual y lo define así: comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. La conducta sexista. ¿Qué es la conducta sexista? Son comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y hombres tienen atributos, roles, espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto a otro. ¿Ok? Esa es la definición del reglamento en cuanto a las conductas de naturaleza sexual o sexista, de las que habla el artículo 4 justamente de la ley 27942. Siguiente, por favor. Dentro de los principios que recoge este reglamento, vamos a enunciar únicamente los que consideramos más relevantes para la labor que ustedes realizan. El primero es el que está contenido en el literal E, del principio de intervención inmediata y oportuna. ¿Qué nos dice este principio?
Las instituciones, autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera inmediata la ejecución de medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual, así como las medidas de protección de las víctimas con la finalidad de responder efectivamente. ¿Ok? Esta es respuesta inmediata por parte de la administración en general. Todo caso de hostigamiento sexual nos compromete a nosotros como servidores a actuar en forma inmediata, tanto en las medidas de prevención como en las medidas de protección. Siguiente, por favor. Principio de confidencialidad. ¿Qué nos dice este principio? La información contenida en los procedimientos regulados por la ley y el reglamento tiene carácter confidencial, por lo que nadie puede brindar o difundir información salvo las excepciones establecidas en las leyes sobre la materia. Y cuando habla de las leyes sobre la materia, estamos recogiendo dos supuestos de la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿ok? Que también recogen excepciones, dicho sea de paso. Entonces, es bastante claro lo que nos está diciendo este principio. La investigación es reservada. ¿Y eso qué significa? Que nadie, salvo justamente los que participan en ese procedimiento, puede acceder al contenido del expediente que está relacionado a este caso. Siguiente, por favor. Principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Las instituciones, autoridades y todas las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en todas las medidas que los afecten directa o indirectamente, garantizando sus derechos humanos, en concordancia con lo establecido en la Ley 30.466, ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño y su reglamento. Esto también es relevante porque he tenido oportunidad de revisar muchas decisiones sobre casos de violencia contra estudiantes y muy rara vez se aplica lo que quiere decir realmente este principio del interés superior del niño, niña y adolescente, sobre todo en los casos en los que se decide archivar las denuncias desde el informe preliminar. ¿Por qué? Porque no se hace mayor análisis de cómo esta decisión, el archivo de una denuncia, podría afectar los derechos de la persona que ha sido víctima o presunta víctima de estos hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Así que yo les imploro que de ahora en adelante, conforme no señala este principio, lo podamos aplicar en nuestras decisiones, sobre todo en los casos que tengamos de violencia sexual, ¿sí? Pero en todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Principio de no revictimización. Las autoridades y personas involucradas en el proceso de investigación deben adoptar las medidas necesarias en el marco de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales para evitar que la víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada. ¿Y esto qué significa? Que justamente lo que nos piden a nosotros como actores de un procedimiento administrativo disciplinario es que tratemos en lo posible de evitar esta revictimización de la víctima por hechos de violencia, como el caso del hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Ahora, ese reglamento también señala deberes de protección. El artículo 7, puntualmente en el numeral 7.2, nos indica que las instituciones deben garantizar a las personas que denuncian actos de hostigamiento sexual el acceso a las medidas de protección que resulten idóneas para la protección de sus derechos, así como otras medidas que permitan evitar nuevos casos de hostigamiento, con independencia del tipo de vínculo que tales instituciones tengan con las víctimas, respetando las reglas establecidas en el presente reglamento. ¿Y esto qué es lo que busca? Que se fomente la posibilidad de que una persona, un tercero, pueda denunciar hechos de hostigamiento sexual sin temor a represalias, ¿ok? Y entonces, como entidades públicas, nosotros tenemos que garantizar que estos denunciantes, que si bien pueden no ser afectados directa o indirectamente con los actos de hostigamiento sexual, puedan justamente gozar de medidas de protección para evitar que futuras represalias contra su persona por denunciar ese tipo de hechos. Siguiente, por favor. En este principio nos señala en el artículo 12
que las instituciones informan y difunden de manera pública y visible los canales de atención de quejas o denuncias internos y externos que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual. Asimismo, ponen en exposición del público los formatos para la presentación de la queja o denuncia y la información básica del procedimiento. Esto es, que ya nos está estableciendo una obligación a nosotros, como una UGEL, por ejemplo, en hacer una suerte de cartilla informativa para las personas en cuanto a la denuncia que pueden realizar por ese hostigamiento sexual, un formato de denuncia básico y simple, y también cuál es el procedimiento, cuál es la ruta, desde que ingreso a la denuncia, qué es lo que sigue. Ese tipo de explicación tiene que estar plasmada en documentos que puedan ser conocidos por la colectividad que corresponde a su jurisdicción. ¿Ok? Muy especial cuidado deben tener mis amigos de las zonas, por ejemplo, de Amazonas, en las que los habitantes tienen idiomas como el aguajún, el One Piece u otros, ¿ok? Porque estas cartillas informativas también deberían estar en el idioma que ellos puedan conocer y leer, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento general de investigación y sanción del hostigamiento sexual que nos trata este reglamento de la ley 27942? Siguiente, por favor. En el capítulo 2 desarrolla este procedimiento general. Está recogido aproximadamente entre los artículos 13 a 24 del reglamento. Lo denominan procedimiento general justamente porque establece un marco general de cuáles son las actuaciones que se deben realizar en el procedimiento de investigación y sanción por caso de hostigamiento sexual, ¿sí? No se adelanten, por favor, ese es un procedimiento general. Después vamos a tocar casos especiales, por ejemplo, cuando hablamos ya del hostigamiento sexual en entidades públicas y puntualmente, y es justamente el propósito de esta videoconferencia, el hostigamiento sexual cuando sucede en instituciones educativas de educación básica regular, especial, alternativa o centros, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el marco general, ¿sí? Posteriormente vamos a pasar a esas normas especiales. Siguiente, por favor. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por finalidad proteger a la víctima durante todo el desarrollo del mismo y sancionar a la persona que realiza actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. Esa es la finalidad de este procedimiento de investigación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los órganos que intervienen aquí? Las instituciones identifican los órganos, oficinas u otros encargados de las siguientes funciones. Reciben la queja o denuncia, dictan medidas de protección, investigan y proponen las medidas de sanción u otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, dictan las medidas de sanción u otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Por ahora parecería que todo sigue igual, ¿no? Porque recibir una denuncia lo hacen siempre. Dictar medida de protección es algo nuevo. Investigar y proponer medidas de sanción o tradicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento también es nuevo. Y dictar las sanciones u otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, este extremo último sí es totalmente nuevo, ¿ok? Porque nunca se había previsto que un órgano sancionador, además de sancionar un hecho en concreto, pueda en la misma decisión adoptar otro tipo de decisiones que puedan evitar situaciones análogas como la que sucedió en el caso en concreto. ¿Ok? Eso es algo nuevo que también deberá ser recogido de ahora en adelante cuando se emitan decisiones en las cuales se sancione estos hechos de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. La finalidad. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por finalidad proteger a la víctima durante todo el desarrollo mismo y sancionar a la persona que realiza los actos de hostigamiento sexual. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En las instituciones con 20 o más trabajadores, estudiantes o personal en general, se garantiza que la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Esa es una novedad, ¿ok? Que nos trae el reglamento. Se va a crear y se tiene que crear un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el cual recibe quejas o denuncias, dicta medidas de protección, investiga, emite recomendación de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual o realiza el seguimiento de los casos según corresponda, de acuerdo a lo previsto en los capítulos específicos para cada ámbito.
El comité estará compuesto por representantes de la institución y los trabajadores, estudiantes, personal en general, en la misma proporción y garantizando la paridad de género. Esto es 2 y 2, ¿ok? Va a ser compuesto por 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, y estas 2 personas van a ser 2 que trabajen o laboren o presten servicios en la entidad pública, propiamente en lo que nos interesa, y esas otras 2 personas van a ser los usuarios de servicio, como podría ser en un colegio, los estudiantes, ¿ok? Padre de familia que representan a los estudiantes, en fin. De eso vamos a tocarlo con posterioridad, ¿no? Lo único que quiero que tengan en cuenta aquí es que para el caso del sector público, y está ahí resaltado en la diapositiva, lo que hace este comité de intervención frente al hostigamiento sexual es el seguimiento de casos, ¿ok? A diferencia del sector privado, ¿ok? En el sector privado sí tiene mayor injerencia este comité de intervención porque hace todo lo que señala en las líneas anteriores. Esto es, dicta medidas de protección, investiga, recomienda sanciones, etcétera. Es un rol más activo. En el sector público es un rol un poco más pasivo. ¿Por qué? Porque ya hay autoridades instructoras y sancionadoras por imperio de ley que ya tienen funciones análogas, ¿ok? Pero siempre es bueno saber ese tipo de diferencias y está resaltado en la diapositiva para que ustedes puedan acceder a ella en cualquier momento. Siguiente, por favor. La prohibición de revictimización está en el artículo 15 de este reglamento y que nos dice, la actuación de los medios probatorios no puede exponer a la presunta víctima a situaciones de revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o cuestionamientos de su conducta o su vida personal, confrontaciones con los presuntos hostigadores o hostigadoras, entre otros. Los miembros de los órganos que intervienen en el procedimiento evitan cualquier acto que, de manera directa o indirecta, disuada a la víctima de presentar una queja o denuncia y de continuar con el procedimiento. Y entonces, ¿qué nos dice este principio? Que tratemos en lo posible de evitar que la persona agraviada reiterativamente, esto es, más de una vez, declare sobre los mismos hechos. Y entonces, por ahí la primera pregunta que se harán. ¿Es válido entonces citar por primera vez a la víctima de esos actos de hostigamiento sexual para que declare? Si estamos hablando solamente de una primera declaración, no habría ningún inconveniente, porque como lo señala esta prohibición de revictimización, lo que debemos evitar es la reiterancia en la declaración. Esto es volver a someter a la misma persona víctima de hostigamiento sexual a que repita nuevamente aquella situación quizás traumática que ha vivido, ¿ok? No nos dice que no podamos recabar declaración de la menor, solo nos dice, o del menor, solo nos dice que ese tipo de información no debe ser reiteradamente solicitada a la menor porque obviamente va a traer como consecuencia esa imposibilidad que va a tener la menor o el menor afectado por esos hechos de superar aquello que puede ser traumático para él o para ella. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cómo inicia el procedimiento? En el artículo 16.1 nos dice que el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual se inicia de parte, a pedido de la víctima o de un tercero, o incluso de oficio, cuando la institución conoce por cualquier medio hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual bajo responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Que ya no podemos quedarnos dormidos simplemente esperando a que la denuncia ingrese por mesa de partes para nosotros actuar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento de un hecho de hostigamiento sexual que pasa en las noticias y pertenece a nuestra jurisdicción y debemos actuar, entonces actuamos de oficio en estos casos. ¿Okay? No esperamos a que ingrese la denuncia físicamente, sino que actuamos de oficio. Siguiente, por favor. 16.2. En caso que la o el presunto hostigador o hostigadora sea titular del órgano que recibe la queja o denuncia, esa se interpone al inmediato superior del presunto hostigador o de quien haga sus veces. El presunto hostigador debe abstenerse de participar en la investigación. Esto es claro. O sea, si, por ejemplo, el hecho de hostigamiento sexual lo cometiera un titular de una UGEL, entonces quien debería conocer la denuncia contra este titular de UGEL sería la Dirección Regional de Educación en la cual está la jurisdicción de esta UGEL, su superior inmediato. Siguiente, por favor. 16.3. Los miembros de los órganos encargados de investigar y sancionar el hostigamiento sexual, así como cualquier otro miembro de la institución en la cual se ha formulado la denuncia o queja, deben comunicarse con la presunta víctima solo a través de los canales formalmente establecidos para ello. ¿Ok? Acá nos está estableciendo una condición.
Te puedes comunicar con la presunta víctima, no hay ningún problema, pero a través de los canales formales. ¿Cuáles son los canales formales que nosotros tenemos dentro de un proceso disciplinario? Únicamente los documentos, a través de una citación, a través de una carta, de un oficio, como ustedes trabajen sus documentos de gestión, ¿ok? Pero tiene que ser ese conducto oficial. No puede ser, por ejemplo, por teléfono directamente llamando al padre de familia. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el procedimiento de investigación respete garantías mínimas de todo debido proceso. Entre ellas, la forma en la cual sea la comisión de procesos, sea la Secretaría Técnica, recaba información respecto de los hechos denunciados, ¿ok? Una de esas formas es justamente con la declaración que puede brindar la víctima de estos actos de hostigamiento sexual, y por eso es que este reglamento lo que nos exige es que esa comunicación sea oficial y obviamente figure en el expediente para saber cuándo actuó la comisión, si es que se citó, para cuándo se citó, si tenía 2 fechas para poder acudir, si acudió o no acudió, etcétera, ¿no? Todo eso debe estar debidamente documentado en el expediente. ¿Sí? 16.4. Toda actuación de procedimiento debe ser documentada por escrito u otro medio al que las partes puedan tener acceso. Siguiente, por favor. 16.5. Las instituciones deben guardar la debida reserva de la identidad del presunto hostigador y del quejoso o denunciante frente a las personas ajenas al procedimiento. El nombre de los testigos debe mantenerse en reserva si estos lo solicitan. Siguiente, por favor. En el artículo 17 de este reglamento nos señala que el órgano que recibe la queja o denuncia en un plazo no mayor a un día hábil pone a disposición de la víctima los canales de atención médica, física y mental o psicológica con los que cuente. De no contar con dichos servicios, deriva a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los que ésta pueda acudir. ¿Ok? Si, por ejemplo, nos llega un caso de hostigamiento sexual de un colegio y nosotros somos trabajadores de un UGEL, lo que tendríamos que hacer es, si es que esta UGEL no cuenta con este apoyo de médicos, psicólogos dentro del staff de la misma UGEL, derivarlo al centro de salud, sea público o privado, más cercano de la localidad, para que pueda los padres o responsables de estos menores, víctimas de estos actos de violencia, llevarlos para que puedan ser atendidos. ¿Ok? 17.2. El informe que se emite como resultado de la atención médica, física y mental o psicológica es incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio solo si la víctima lo autoriza. ¿Por qué? Porque justamente está recogiendo información que corresponde a la protección de sus datos personales y solamente podemos acceder a ella a través del consentimiento que pueda brindar, en este caso, la persona que se somete a este tipo de evaluaciones médicas. Por lo tanto, si es que media este consentimiento, podríamos recabarla y serán ya los padres o responsables de los menores víctimas de esos hechos de violencia los que puedan alcanzar a la comisión o a la Secretaría Técnica esta información documentada del informe que habría actuado, sea el hospital, sea e-salud, sea una clínica particular, donde sea que hubiera sido atendida este menor o la menor víctima de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Este es importante. ¿Cuáles son las medidas que adopta este reglamento? Como en el 18.1, el órgano encargado de dicta las medidas de protección en un plazo de 3 días hábiles. Medidas de protección. Contados desde que se interpuso la queja o denuncia. Las medidas de protección son otorgadas de oficio o solicitud de parte y se ejecutan de manera inmediata. Siguiente, por favor. Las medidas de protección a favor de la víctima pueden ser: 1. Rotación o cambio de lugar del presunto hostigador o hostigadora. ¿Sí? Lo cambiamos de lugar, ya no va a estar en ese sitio. Segunda, suspensión temporal del presunto hostigador u hostigadora. ¿Y eso qué significa? Que la persona no va a ir a trabajar. Es una suspensión temporal y se entiende perfecta de labores del hostigador u hostigadora. Otra medida de protección puede ser la rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que haya sido solicitada por ella. Otra, la solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento o de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Y finalmente, otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. ¿Ok? Dentro de estas 5 alternativas que nos recoge el artículo 18.2 del reglamento, encontramos que 4 son números
clausus y la última, numerus apertus. Esto es cualquier otra que se le pueda ocurrir a quien debe otorgar estas medidas de protección a la víctima, ¿ok? Y sobre esto, seguramente habrá algunas preguntas, ya las responderemos en la oportunidad que corresponda, sobre la suspensión temporal que nos habla el B, porque nosotros conocemos, tanto por la ley de reforma como por la ley de servicio civil, que existe la posibilidad de separar preventivamente a la persona que ha sido denunciada por esos hechos de violencia sexual, pero esas separaciones con goce de haber, para que siga trabajando, pero no donde ha sido separado, sino en la instancia de gestión educativa descentralizada que corresponda y haciendo otras labores que no sean pedagógicas, en el caso de los docentes, sino labores de índole administrativa y obviamente separados sin contacto con potenciales víctimas de esos actos de hostigamiento sexual, como en un colegio pueden ser los estudiantes, ¿ok? Y sobre eso ya tendremos oportunidad, como les repito, de poder analizar en la etapa de preguntas, pero lo dejo ahí subrayado para su consideración. Siguiente, por favor. El órgano encargado de dictar las medidas de protección a favor de la víctima también puede dictar determinadas medidas de protección a favor de los testigos. Ojo, no solamente hablamos acá de víctimas, sino también que podría ser otorgada a favor de testigos siempre que resulte estrictamente necesaria para garantizar su colaboración en la investigación. Por ejemplo, el anonimato. Hay testigos que preferirán guardar su anonimato para evitar posibles represalias cuando tengan que declarar en contra del presunto agresor o agresora de esos hechos de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. 18.3. A pedido de parte, las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, atendiendo a las circunstancias de cada caso con la debida justificación y cautelando que la decisión sea razonable, proporcional y beneficiosa para la víctima. ¿Ok? Entonces, de que las medidas de protección se puedan dictar a favor de la víctima, pueden ser cualquiera de las ya anunciadas en el 18.2. Que estas medidas pueden ser cambiadas porque así lo pide la propia víctima, sí puede hacerlo. Pueden ser incluso ampliadas, pero siempre tratando de verificar que las medidas que se adopten sean lo más beneficioso para la víctima, ¿ok? No van a ser más perjudiciales para la víctima, aclarando eso. Siguiente, por favor. 18.4. Las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la resolución o decisión que pone fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Sin perjuicio de ello, en la resolución que pone fin al procedimiento, el órgano encargado de sancionar puede establecer medidas temporales a favor de la víctima, con la finalidad de garantizar su bienestar. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de lo que es la investigación de estos casos de hostigamiento sexual, en el artículo 19, vamos a poder encontrar en el 19.1 que cuando el órgano que recibe la queja o denuncia es distinto al órgano encargado de la investigación, aquel pone en conocimiento de este y del quejado denunciado la queja o denuncia en un plazo no mayor a un día hábil. Esto es, si lo recibe un órgano incompetente, lo pone dentro del día hábil siguiente en manos de quien resulte competente. 19.2. El órgano encargado de la investigación tiene un plazo no mayor de 15 días calendario, ¿ok? 15 días calendario, no está hablando de días hábiles. 15 días calendario, contado desde que recibe la queja o denuncia, para investigar los hechos y emitir el informe con las conclusiones de la investigación. Dentro de dicho plazo, el citado órgano otorga al denunciado o quejado un plazo para formular sus descargos. Este plazo debe ser determinado por cada institución considerando las normas correspondientes. Y ahí, por ejemplo, algunos me dirán, pero doctor, en el reglamento de la ley de reforma magisterial nos dice que la investigación de una denuncia, cualquiera, es de 30 días hábiles. No nos dice 15 días calendarios. Sí, pero esta norma es posterior a la del reglamento de la ley de reforma magisterial. Por ende, para estos casos de hostigamiento sexual, deben entender que ha sido modificado tácitamente el plazo de investigación de los casos de hostigamiento sexual y ya no cuenta la comisión de procesos con 30 días hábiles para calificar una denuncia por hostigamiento sexual, sino de 15 días calendarios, ¿ok? Y estos plazos son siempre bajo responsabilidad. Siguiente, por favor. El 19.3, ¿qué nos dice? El informe con las conclusiones de investigación debe contener como mínimo lo siguiente: descripción de los hechos, valoración de los medios probatorios, propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada, recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento.
Esto es lo mínimo que debería contener este informe preliminar, pero yo sé que muchos informes preliminares contienen más allá de lo que señala estas disposiciones. Siguiente, por favor. Durante la investigación, se respeta el debido procedimiento de ambas partes. Como mínimo, el quejado denunciado debe conocer los hechos imputados, presentar sus descargos y tener la posibilidad de presentar los medios probatorios que considere convenientes dentro del plazo estipulado por los órganos intervinientes. Esto es lo que garantiza mínimamente el derecho de defensa. Siguiente, por favor. En la etapa de sanción, artículo 20, numeral 20.1. Emitido el informe encargado de la investigación, este es trasladado en un plazo no mayor a un día hábil al órgano encargado de dictar la sanción. Recuerden que dentro de todo procedimiento administrativo sancionador, incluyendo también los disciplinarios, hay dos órganos, órgano instructor y órgano sancionador. Y lo que nos dicen es, cuando tú termines tu labor, órgano instructor, solamente tienes un día hábil para pasarme ese informe con tus recomendaciones, con tus conclusiones, a mi órgano sancionador u órgano resolutor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda emitir, de ser el caso, la sanción correspondiente. Siguiente, por favor. 20.2. El órgano encargado de dictar sanción emite una resolución o decisión en un plazo no mayor a 10 días calendario contado desde que recibe el informe. Nuevamente, son 10 días calendario, ¿ok? Incluye sábados y domingos. No está hablando de días hábiles. Dentro de dicho plazo, el citado órgano traslada el informe al quejado denunciado y al presunto hostigado, otorgándoles un plazo para que, de considerarlo pertinente, presenten sus alegatos. Cualquiera de ellos puede presentar alegatos. Este plazo debe ser determinado por cada institución considerando las normas correspondientes. Dicha resolución o decisión contiene la sanción contra el hostigador o la hostigadora, de ser el caso, así como otras medidas que resulten necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. La resolución o decisión emitida producto del procedimiento de hostigamiento sexual puede ser impugnada ante la instancia administrativa correspondiente por el quejado denunciado o por el quejoso o la denunciante, siempre que las normas de la institución contemplen dicha posibilidad. ¿Ok? Esto también es algo nuevo. Normalmente, quien impugna es el agraviado ¿con qué? Con la decisión de sanción. Pero aquí, lo que está habilitando este reglamento es que también el denunciante o el quejoso puede interponer un recurso respecto a la decisión que pueda adoptar la administración. Y esto es importante verlo porque estaría habilitando al denunciante, supongo en los casos en que o la sanción es muy benigna para la falta, que hay casos en los que hostigamiento sexual como tal están siendo sancionados con amonestación, suspensión o cese, cuando en realidad solamente debería ser la destitución para el caso de docentes, o suspensión para el caso de personal administrativo, cuando debería ser por la gravedad de la misma, destitución. ¿Ok? Entonces, podría darse el caso en que el denunciante, que no está conforme con la sanción que se le está imponiendo, tan benigna por el hecho, pueda impugnar este tipo de decisiones. ¿Ok? Pero ahí nos hace una acotación también esa norma, siempre que existan disposiciones en la institución que contemplen dicha posibilidad. Actualmente no conozco una entidad que posibilite al denunciante interponer ese tipo de recursos contra decisiones que podría decirse no le afectan directamente porque no es parte del procedimiento. Eso ya lo sabemos bien. Sin embargo, nos está abriendo esa posibilidad y no le sorprenda que mañana más tarde, como sector de educación o como la administración pública en general, pueda regular algo especial respecto a los denunciantes o quejosos por esos hechos de violencia u hostigamiento sexual. ¿Ok? Continúa diciendo este artículo. En estos casos, la emisión de la resolución que resuelve la apelación o impugnación correspondiente no puede superar el plazo establecido en el numeral 13.3 del artículo 13 de la ley. Siguiente, por favor. En la etapa de sanción, 20.4, ¿qué nos dice? Tanto en la etapa de investigación como en la de sanción, la valoración de los medios probatorios debe realizarse tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima, considerando particularmente lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo 009-2016. Eso es muy importante recoger porque nos dan ciertos elementos que nos van a ayudar para poder determinar, por ejemplo,
¿qué hacemos en los casos en los que la persona procesada por este tipo de faltas presenta declaraciones juradas de los menores o las menores supuestamente víctimas de esos hechos de hostigamiento sexual, en los cuales se retracta de su declaración que pudo dar ante la comisión o ante la fiscalía, etcétera, ¿no? Es este reglamento que nos ayuda a evaluar esas situaciones y a sopesar qué es lo que debe primar en la valoración de este tipo de medios probatorios y por qué descartaríamos estas declaraciones juradas con firma notarial, con el consentimiento de los padres, etcétera, 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 por qué descartaríamos estas segundas y daríamos un valor privilegiado a aquellas primeras en las cuales imputa los cargos sobre los cuales ha iniciado un proceso disciplinario, por ejemplo. Siguiente, por favor. La actuación. 20.1. Cuando durante o como resultado del procedimiento se advierten indicios de la comisión de delitos, la institución debe poner en conocimiento tales hechos al Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú u otras instituciones competentes con conocimiento de la presunta víctima. Eso es importante porque en todas las disposiciones que teníamos como sector de educación, si bien es cierto, contemplamos la posibilidad de que recibida esa denuncia, poníamos en conocimiento en el día al Ministerio Público, a Comisaría de Sector, porque estaríamos hablando al día de hoy que el hostigamiento sexual es un delito y como tal debe ser conocido por el Ministerio Público. Sin embargo, no estaba contemplada la posibilidad de que a su vez ese hecho, en poner en conocimiento al Ministerio Público o a la Policía del Sector, también deba ser comunicado a la presunta víctima. ¿Y esto para qué? Para que justamente sepa que también la pueden citar o llamar, sea la Policía Nacional, sea el Ministerio Público, por este hecho denunciado. ¿Ok? Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Continúa diciendo este artículo que esta información debe ser trasladada en un plazo no mayor de 24 horas de conocidos los hechos. Bueno, es el mismo plazo que nosotros manejamos como normas del sector de educación. Siguiente. La institución, con la finalidad de prevenir nuevos casos de hostigamiento sexual, debe identificar factores de riesgo en el área o espacio en el que se han desarrollado los hechos que constituyeron hostigamiento sexual con el fin de removerlos y evitar que los mismos se repitan. Eso es trascendental. Eso es lo que les había mencionado anteriormente como parte de la labor que también va a hacer el órgano instructor y el órgano sancionador al momento en que emitan sanciones por hostigamiento sexual e identifiquen, digamos, esos factores de riesgo. Por ejemplo, estoy hablando solamente en Lima metropolitana, porque entiendo que la situación de provincias es algo distinta, pero por ejemplo, en Lima metropolitana han encontrado un colegio emblemático que es muy grande y como es tan grande, hay espacios en los que podría realizarse estos hechos en total impunidad. Entonces, una medida de protección puede ser la existencia de cámaras de videovigilancia y personal encargado todo el tiempo de estar supervisando estas cámaras de videovigilancia para evitar que en áreas, digamos, muy alejadas, muy abandonadas, poco transitadas, puedan ocurrir o puedan estar presentes docentes y alumnos en esas áreas y permita que se realice este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, va a depender obviamente de la casuística, analizar las posibilidades para poder evitar que este tipo de situaciones continúe dándose una vez que identifiquemos cómo es que sucedieron los hechos, ¿ok? Y por eso va a ser importante conocer el análisis que ustedes realicen respecto a cada caso de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Las instituciones con 20 o más servidores, trabajadores, estudiantes o personal en general cuentan con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, las mismas que están reguladas en directivas, reglamentos internos u otros documentos. Dichos documentos deben especificar los canales para la presentación de quejas o denuncias, el procedimiento de investigación y sanción y los plazos de cada etapa, los cuales no pueden ser mayores a los previstos en la ley y el reglamento. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, el reglamento interno de un colegio también tendrá que regular en algún apartado cuál es el procedimiento para poder conocer, tramitar y, de ser el caso, sancionar ese tipo de conductas de hostigamiento sexual. No quiere decir esto que sea el director del colegio el que sancione, sino que explique dentro de ese reglamento interno cuáles son las fases del procedimiento, cómo ingresa una denuncia, cuánto tiempo se demora, por ejemplo, la UGEL en resolver un caso conforme a ley, cuánto tiempo tiene como para poder presentar descargos la persona que viene siendo investigada por esos hechos, etcétera, ¿ok? Esa descripción tendría que estar contenida, por ejemplo, en los reglamentos internos de las instituciones educativas. Siguiente, por favor.
Ahora bien, ya hemos terminado de ver lo que es el procedimiento general que nos habla este reglamento. Ahora vamos a entrar a un procedimiento específico para el ámbito del sector público. ¿Ok? Siguiente, por favor. El artículo 34, numeral 34.1, nos detalla que las disposiciones de este capítulo son aplicables a todos los servidores civiles sujetos al procedimiento disciplinario contemplado en la Ley 30.057, Ley de Servicio Civil, y en sus normas complementarias. ¿Ok? Estas disposiciones de acá en adelante son aplicables a todos los procedimientos disciplinarios en el marco de la Ley 30.057. Por ahí me preguntan los colegas que están viendo casos de la ley de reforma magisterial. Eso significa que estas disposiciones de las que vas a hablar en ese momento no se aplican para casos, por ejemplo, de profesores en el marco de la ley de reforma magisterial. No es exacto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahí nos precisa el 34.2. Los actos de hostigamiento sancionables por el presente procedimiento son aquellos realizados por los servidores civiles independientemente del régimen en el que se encuentran. En el caso de los servidores de carreras especiales, como los profesores, resulta aplicable el procedimiento administrativo disciplinario regulado en sus regímenes de carreras especiales. Esto es el procedimiento que ya conocen de la ley de reforma magisterial, sujetándose a los plazos y garantías de protección establecidas en el presente reglamento. ¿Y eso qué significa? Que no ha sido en vano que hayan escuchado esta videoconferencia, porque los plazos que ya hemos mencionado en el procedimiento general y los que vamos a mencionar a continuación se aplican igual a los procedimientos de la ley de reforma magisterial. Y también están las medidas de protección que ya hemos mencionado en el artículo 18 de este reglamento de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. No dice el artículo 35 que las entidades públicas, de acuerdo a los lineamientos o protocolos que determine servir, implementan canales internos de presentación de quejas o denuncias por hostigamiento sexual que permitan garantizar la confidencialidad de los hechos, medios probatorios e identidad de la presunta víctima. Esto es básicamente que servir va a adoptar medidas, protocolos, procedimientos para el tema de las comunicaciones internas de los casos de hostigamiento sexual en entidades públicas. Esto es cuando el hostigador y el hostigado pertenecen a la misma entidad pública. ¿Ok? Siguiente, por favor. La investigación y sanción del hostigamiento sexual en el sector público se rige por el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley 30.057 y su reglamento, tomando en cuenta lo siguiente. Primero, la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces dicta medidas de protección correspondientes a favor de la presunta víctima en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la interposición de la queja o denuncia o de conocido el hecho. ¿Ok? Es la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, de un OGEL, la que dicta medida de protección para la persona víctima de estos hechos de hostigamiento sexual en la misma mujer. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la Secretaría Técnica, las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario tome conocimiento directo del hecho, o sea, cuando llega la denuncia directamente a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica informa dentro de las 24 horas a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, para que ésta adopte las medidas de protección a la víctima. ¿Ok? Siempre va a haber medidas de protección a la víctima por esos hechos de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Las medidas de protección aplicables a las víctimas de hostigamiento sexual en el régimen laboral público son las establecidas en el numeral 18.2 del artículo 18 del presente reglamento. En ningún caso se considera una medida de protección válida proponer a la víctima tomar vacaciones cuando ésta no lo ha solicitado. ¿Ok? Esa no es una medida de protección a la víctima. No es recomendar que tome vacaciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces en un plazo no mayor a un día hábil, pone a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica según lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del reglamento. Eso es lo que ya vimos en el procedimiento general. Siguiente, por favor. La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, remite el caso a la Secretaría Técnica a las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario en un plazo no mayor de 24 horas de recibida la queja o denuncia o conocido el hecho. Siguiente, por favor. La Secretaría Técnica de las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario emite informe de precalificación en un plazo no mayor a 15 días calendario, contados desde que recibe la queja o denuncia o desde que toma conocimiento del hecho bajo responsabilidad. Ojo con esto. 15 días calendario, incluye sábados, domingos, feriados, declarados no laborables por el gobierno, y estos 15 días son bajo responsabilidad del
en este caso la secretaria técnica o, en el caso de profesores, de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿sí? Si la Secretaría Técnica aprecia que existen indicios razonables o aparentes de la configuración de hostigamiento sexual, debe recomendar el inicio de un procedimiento a fin de que la autoridad respectiva continúe con la instrucción. Siguiente, por favor. El procedimiento administrativo disciplinario no puede extenderse por un plazo mayor de 30 días calendario. Ojo, 30 días calendario. Excepcionalmente y atendiendo a la complejidad del caso, el procedimiento disciplinario puede extenderse por un plazo adicional de 15 días calendario con la debida justificación. Esto es, si nosotros vamos a ver que nos vamos a demorar más de 30 días calendario en resolver un caso de hostigamiento sexual, esto es, para la imposición de una sanción o para su absolución, entonces nosotros debemos de justificar las razones por las cuales vamos a extendernos por un plazo no mayor de 15 días calendario, ¿ok? No son hábiles, estoy reiterando, son calendario. La responsabilidad por el incumplimiento de los plazos establecidos se rige por las normas de procedimiento administrativo disciplinario. Siguiente, por favor. La Oficina de Recursos Humanos, o la que a sus veces, es responsable de implementar las medidas de prevención establecidas en el capítulo 1 del título 2 del presente reglamento. Más que todo, las medidas de prevención son charlas orientativas sobre el tema de hostigamiento sexual a los trabajadores, etc. Ahí lo van a encontrar en el artículo 11, si mal no recuerdo, de este reglamento. Servir dicta los lineamientos necesarios para la gestión adecuada de la cultura y clima de las entidades. Sin perjuicio de ello, también se puede coordinar con el comité, comisión o grupo de trabajo para la igualdad de género al que hace referencia el Decreto Supremo 005/2017 Decreto Supremo que dispone la creación de un mecanismo para la igualdad de género en las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. La Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Administrativo Disciplinario informa de las sanciones impuestas a servir en el plazo máximo de 10 días hábiles de impuesto. Ojo con esto, no estamos hablando acá de que traslada los recursos de apelación a las sanciones, sino que informa directamente a servir en el caso de las sanciones por el procedimiento de la ley del servicio civil, por hechos de hostigamiento sexual, y las traslada directamente a servir, ¿sí? Entonces, esa es una obligación que está estableciendo a todas las entidades públicas, ¿ok? Todas las entidades públicas tienen que reportar esas sanciones de procedimiento sexual a servir. Siguiente, por favor. Las medidas de protección son ejecutadas de oficio o a solicitud de parte. La Secretaría Técnica, las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario y las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario guardan reserva de la identidad de la víctima, salvo solicitud expresa de lo contrario. Eso es importante porque nosotros normalmente cuando nos llega una denuncia conocemos quién es el agraviado y por ahí tenemos el nombre completo inclusive de la víctima de esos hechos de violencia. Pero cuando nos dice que la Secretaría Técnica tiene que guardar reserva de la identidad de la víctima, ¿qué nos está diciendo? Al igual que los casos de procedimiento que establece el decreto legislativo 1327 con los actos de corrupción, ahora, para los casos de hostigamiento sexual, todas las secretarías técnicas, incluyo también a las de Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, deberán guardar un registro de aquellas víctimas de hostigamiento sexual y solamente identificarlas a través de un código, ¿ok? Ustedes, como responsables de esos casos, no van a brindar información de los nombres de esas víctimas de hostigamiento sexual, ni van a poder permitir que esos nombres de las víctimas de hostigamiento sexual estén en el expediente, sino que van a tener que guardar reserva de la identidad de la víctima y la única forma de guardar reserva de los nombres de la víctima va a ser, por ejemplo, si yo soy secretario técnico, yo tendré un cuadernito en el cual diré que esta denuncia, la 01-2019, la víctima de hostigamiento sexual es fulanita y tal. Muy bien, a esta fulanita y tal le voy a poner como código de protección el 001-2019. Y entonces, ese código es el que yo voy a tener que usar en el expediente para dirigirme como presunta agraviada de hostigamiento sexual, simplemente identificando con un código. Puede ser no sé, pues un número aleatorio. Ustedes van a tener que guardar ese registro y esa información como reservada, ¿ok? Eso es lo que nos está disponiendo este 35.3 para los casos justamente de hostigamiento sexual que se presentan en el sector público. Siguiente, por favor. 35.4. Las medidas de protección deben mantenerse vigentes hasta que se dicte la medida cautelar dentro del procedimiento administrativo disciplinario.
¿Por qué habla de medida cautelar? Porque justamente dentro del procedimiento de la ley de servicio civil se prevé que puedan existir medidas cautelares, ¿sí? Ya conoce usted las medidas cautelares, si gustan, en alguna otra videoconferencia vamos a tocar exclusivamente medidas cautelares, pero por ahora no vamos a tratar el tema porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Pero es una posibilidad. Repito, las medidas de protección se deben mantener vigentes hasta que se dicte la medida cautelar dentro del procedimiento disciplinario. Otra posibilidad es se declare el archivo de la denuncia o finalice el proceso disciplinario, ¿sí? Sin perjuicio de ello, el órgano que resuelve el procedimiento puede disponer, en coordinación con las oficinas de recursos humanos o los que hagan sus veces, las medidas idóneas que garanticen el bienestar general del denunciante. No estamos hablando acá de la víctima propiamente, sino también del denunciante, ¿ok? Medidas idóneas que garanticen ese bienestar del denunciante en el marco de los lineamientos de cultura y clima laboral. Siguiente, por favor. 35.5. La Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Administrativo Disciplinario y las Autoridades de Procedimiento Administrativo Disciplinario realizan las indagaciones correspondientes para la obtención de medios probatorios o indiciarios necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos en los plazos establecidos bajo responsabilidad. Ojo con esto. Es un imperativo a las autoridades instructoras y sancionadoras, como a la Secretaría Técnica, de que realicen esa acción de instrucción e investigación. No es que simplemente van a gozar de aquello que el denunciante les presente en su denuncia. Y si no presenta nada, entonces lo archivo porque no hay nada que actuar. No. Está estableciendo esa obligación bajo responsabilidad. Tienen que instruir esa denuncia, tienen que hacer labor de investigación. Siguiente, por favor. Las entidades públicas que hayan conocido o gestionado denuncias de hostigamiento sexual deben informar semestralmente a servir el número de quejas o denuncias recibidas y las investigaciones iniciadas de oficio por hostigamiento sexual, así como las medidas de mejora o ajustes implementadas a la cultura y criminal laboral de manera que contribuya a prevenir nuevos casos de hostigamiento sexual, reforzando la sensibilización y las buenas prácticas en el manejo de riesgos. Esto sí está más orientado a la entidad pública en sí. Si, por ejemplo, en una dirección regional de educación se ha dado un caso de hostigamiento sexual que ha sido conocido por Secretaría Técnica de la Ley de Servir y sancionado por el órgano sancionador correspondiente, este hecho, este procedimiento o los resultados de este procedimiento tiene que ser informado a servir en forma semestral, ¿ok? Dándole todas las pautas que está indicando esta normativa. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a tocar el procedimiento en instituciones públicas, ¿no? De educación pública, básica regular, especial, alternativa o centros. Para esto, mis amigos de la Comisión de Proceso, les pido bastante atención, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice aquí? Medidas de prevención. En las instituciones educativas, de educación básica, sean públicos o privados, implementan las medidas de prevención reguladas en el capítulo 1 del título 2 del presente reglamento. El incumplimiento de esa disposición debe ser evaluado por la UGEL para determinar la responsabilidad de las instituciones, centros o programas educativos frente a posibles actos de hostigamiento sexual. ¿Y cuáles son estas medidas de prevención? Básicamente son charlas. Lean el artículo 11, ahí se explayan los tipos de charlas que tiene que haber, pero orientativas como entiendo que realizan gracias al apoyo de los especialistas en convivencia escolar, ¿ok? Pero eso tiene que ser una práctica de toda institución educativa, sea pública o privada. Siguiente, por favor. El 41, artículo 41, numeral 41.1. En las instituciones educativas de educación básica se conforma un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, ¿ok? Tiene que haber en todo colegio un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y está compuesto por 4 miembros, 2 representantes del colegio y 2 representantes de los padres o madres de familia elegidos entre los representantes de las organizaciones existentes, de preferencia del Consejo Educativo Institucional CONEI, la Asociación de Padres de Familia, PAFA, o de los comités de aula, garantizando en ambos casos la paridad de género. Esto es 2 y 2, 2 hombres, 2 mujeres, ¿sí? Y estos debe integrar este comité de intervención frente al hostigamiento sexual en todo colegio. Es un comité más que se tiene que crear en el colegio. Así como existe el CONEI, va a existir también este comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. En el caso de las instituciones educativas de educación básica alternativa, el comité de intervención frente al hostigamiento sexual está compuesto por 4 miembros, 2 representantes de la institución educativa y 2 representantes del Consejo de Participación Estudiantil, COPAE. Eso es 2 estudiantes, ¿no? De este colegio. Siguiente, por favor.
41.2. El Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual realiza como mínimo las siguientes acciones. Primero, recibe las quejas o denuncias sobre hostigamiento sexual o formula las denuncias de hechos de hostigamiento sexual que conozca por cualquier medio. ¿Ok? Segundo, pone en conocimiento de los padres, madres, tutores o responsables del presunto hostigado o hostigada los hechos ocurridos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Pone en conocimiento de sus responsables. Tercero, brinda información al presunto hostigado o la hostigada sobre el procedimiento y los servicios del Estado a los que puede acudir para la asistencia legal, psicológica y otros. Ellos están informados de cuál es el procedimiento, qué es lo que tiene que hacer, a dónde puede acudir, etcétera, y eso es lo que trasladan a esta potencial víctima de hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Corre traslado de la denuncia y de los medios probatorios al órgano competente cuando la recibe directamente. Si es que la denuncia ingresa a este comité de intervención frente al hostigamiento sexual, lo que hace es derivarla al órgano competente. ¿Sí? Realiza el seguimiento del trámite de la queja o denuncia y permanece vigilante en el desarrollo del mismo, pudiendo presentar quejas por irregularidades o incumplimiento del procedimiento por parte de los órganos a cargo del mismo. Ojo con esto, porque a este comité le están dando un rol supervisor de la labor de las comisiones de procesos o de la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil en cuanto al trámite que están siguiendo en los casos de hostigamiento sexual. ¿Sí? Mucho ojo con esto, porque significa que este comité va a intervenir en forma activa en la supervisión de cómo es que están llevando a cabo esos procesos disciplinarios. Siguiente, formula recomendación al director para evitar nuevos actos de hostigamiento sexual. Por favor, gracias. 42.1. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en las instituciones de educación básica y programas educativos se rige por las siguientes reglas. A. Inicio del procedimiento. El estudiante víctima o un tercero que conozca sobre los hechos de hostigamiento sexual puede interponer una queja o denuncia ante el director de la institución educativa, de la misma UGEL o al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Tiene esas tres vías la víctima, ¿sí? Y todos ellos deben trasladarla al órgano competente para iniciar el procedimiento al órgano instructor o, según corresponda, en el plazo máximo de un día. O sea, donde llegue, se traslada inmediatamente al competente en un plazo no mayor a un día hábil. Siguiente, por favor. En caso la denuncia se interponga ante el director de la institución educativa o director de la UGEL, estos deben ponerle en conocimiento al comité de intervención frente al hostigamiento sexual dentro del mismo plazo. Esto es, si la denuncia la recibe la UGEL, por ejemplo, dentro del día recibida, pone en conocimiento a este comité de intervención frente al hostigamiento sexual del colegio donde estudia esta víctima de hostigamiento sexual. ¿Sí? Es una obligación que están imponiendo por parte de esta normativa. En las instituciones educativas privadas, quienes reciben la queja o denuncia deben comunicarla además al promotor o la promotora dentro del plazo máximo de un día hábil de recibida. Acá también en los colegios privados, el promotor tiene conocimiento de estas denuncias por hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. Cuando el presunto hostigador o la hostigadora sea el director o la promotora de la institución educativa, la denuncia es recibida por la UGEL, ¿sí? O el comité de intervención frente al hostigamiento sexual para que actúen de acuerdo a sus competencias. Cuando el presunto hostigador o hostigadora sea alumno o alumna de la institución educativa, esta debe tomar las acciones de investigación y las medidas correctivas que correspondan de acuerdo a los reglamentos internos de la institución y a las disposiciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. ¿Y eso qué significa? Que ya va a ser una responsabilidad de cada director de colegio y cada promotor, en el caso de instituciones privadas, el adoptar esas medidas correctivas que correspondan frente a actos de hostigamiento sexual que puede darse entre estudiantes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Atención médica y psicológica. El director o la directora de la institución educativa o quien haga sus veces, en un plazo no mayor a un día hábil, pone a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica según lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del presente reglamento. ¿Ok? Es una nueva obligación que tiene el director o la directora de institución educativa. Siguiente, por favor. Medidas de protección. En todos los supuestos, el órgano encargado de la investigación dicta las medidas de protección reguladas en el numeral 18.1 del artículo 18 del presente reglamento, u otras idóneas para proteger a la presunta víctima en un plazo no mayor de 3 días hábiles de recibida la denuncia o de conocidos los hechos.
Nuevamente, repito, en todos los supuestos, el órgano encargado de la investigación. ¿Quién investiga una falta por hostigamiento sexual para el caso de docentes? La comisión de procesos, ¿cierto? Si estamos hablando de un docente de aula, será la comisión permanente. Estamos hablando de un director de gestión pedagógica o un director de UGEL, será la comisión especial. Ellos son los encargados de la investigación y por lo tanto son también los obligados a dictar medidas de protección, como ya las he mencionado en el artículo 18, numeral 18.2 de este reglamento. Los órganos intervinientes adoptan las medidas que sean necesarias para preservar la reserva de identidad del estudiante afectado o de la estudiante afectada. El director de la institución educativa separa preventivamente al denunciado o a la denunciada de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. Aquí una duda que espero pueda resolverla acá el Ministerio de la Mujer una vez que haga la consulta, y es si puede haber medidas concurrentes, ¿ok? Porque ya sabemos que la separación preventiva la dispone la Ley de Reforma Magisterial, pero también nos dice que a la víctima yo puedo dictar medidas de protección adicionales a simplemente la separación. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo aplico la suspensión que me señala el literal B del 18.2 de este reglamento? ¿Tendría igualmente que aplicar la separación preventiva? Porque en un supuesto, lo que haría sería mandarlo al docente a su casa y libero esa plaza para poder contratar a alguien. Versus el segundo, que la separación preventiva, conforme al artículo 44 de la ley de reforma, tendría que irse el docente a prestar servicios a la UGEL, pero se va con todo y su plaza. Y entonces yo como director educativo, de institución educativa, ¿cómo quedo? Que es un problema latente con el tema de la separación preventiva, ¿no? Entonces, será importante hacer esa consulta al Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables para poder conciliar ese tipo de medidas de protección a favor de la víctima de esos hechos de violencia sexual y saber, en este caso, qué es lo que se debería aplicar conforme a la interpretación que ellos dan en cuanto a la normativa que estamos examinando en este momento. Siguiente, por favor. Traslado al comité. En un plazo no mayor a un día hábil de conocer los hechos, el director o la unidad de gestión educativa local comunica los mismos al comité de intervención frente al hostigamiento sexual para que actúe conforme a lo establecido en el numeral 41.2 del artículo 41. En caso la denuncia sea recibida directamente por el comité de intervención frente al hostigamiento sexual o sea puesta en su conocimiento por la unidad de gestión educativa local, el comité debe comunicarla inmediatamente al director o la directora de la institución educativa. Siguiente, por favor. Investigación y sanción. La investigación de los hechos en materia de queja o denuncia tiene una duración máxima de 15 días calendario. Nuevamente, está hablando de días calendario. Incluye sábados, incluye domingos, incluye feriados, incluye días declarados no laborables por el gobierno. ¿Ok? Dentro de ese plazo, se otorga al quejado o la quejada o denunciado un plazo para formular sus descargos, el cual debe ser determinado por la institución educativa, considerando las normas aplicables. El informe del órgano instructor debe contener como mínimo la información señalada en el numeral 19.3 del artículo 19 del presente reglamento y debe ser remitido al órgano encargado de la etapa de sanción de manera inmediata. ¿Ok? Siguiente, por favor. El órgano encargado de la etapa de sanción resuelve el caso en un plazo máximo de 10 días calendario. Dentro de dicho plazo, traslada el informe al órgano instructor, al quejado o al denunciado y al presunto hostigado o hostigada y les otorga un plazo para que, de considerarlo pertinente, presenten sus alegatos. En caso de las instituciones educativas privadas, si el presunto hostigador o hostigadora es un profesor o profesora contratado o contratada bajo el régimen laboral privado, el procedimiento se rige por las reglas establecidas en otro capítulo, ¿ok? Que no lo hemos abordado porque trata justamente del sector privado. Siguiente, por favor. Comunicación a la autoridad. El director o la directora de institución educativa comunica a la UGEL correspondiente las quejas o denuncias presentadas por hostigamiento sexual en el plazo máximo de un día hábil de conocidas bajo responsabilidad. La UGEL reporta dichas quejas o denuncias, así como las medidas de protección otorgadas al Ministerio de Educación en el plazo máximo de un día hábil de conocidas u otorgadas. Aquí, mis amigos, mis amigas, está estableciendo una nueva obligación a los directores y las directoras de la SUGEL. En todos los casos de hostigamiento sexual que ustedes tengan conocimiento, deberán reportar al Ministerio de Educación dentro del plazo máximo de un día hábil de conocidas u otorgadas esas medidas que están dictando en estos casos. ¿Sí? Es una nueva obligación que están imponiendo por parte de este reglamento.
vamos a ver posteriormente cómo es que se regula ese tema de la remisión de la información a los UGELs cuando examinemos las disposiciones complementarias y transitorias, ¿sí? Seguimos, por favor. Entramos a lo que son las disposiciones complementarias. Vamos con la disposición complementaria final, la tercera. Nos dice, entre otros casos, que el Ministerio de Educación adecúa sus disposiciones contra el hostigamiento sexual al presente reglamento y diseña y aprueba el protocolo modelo de atención y sanción del hostigamiento sexual que incluye los formatos para facilitar la presentación de las quejas o denuncias aplicable en las instituciones de educación básica, programas educativos, centros de educación técnico-productiva, los institutos y escuelas de educación superior y las universidades públicas y privadas en un plazo de 60 días hábiles siguientes a la vigencia del presente reglamento. No han transcurrido hasta la fecha ni 20 días hábiles de la vigencia del reglamento. Entonces, va a ser algo que todavía el ministerio va a sacar con posterioridad a los siguientes meses. ¿Ok? Siguiente, por favor. Quinta disposición complementaria final. Todas las instituciones públicas o privadas que se encuentran dentro de los alcances de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el presente reglamento aprueban o adecúan sus protocolos de atención y sanción del hostigamiento sexual a lo establecido en la ley y el reglamento, en un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes a la publicación de los protocolos modelos a que hace referencia la tercera disposición complementaria final. ¿Y eso qué significa? Desde mi modesto entender, va a tener que modificarse los protocolos que existen por esos hechos de violencia contra estudiantes aprobados por Decreto Supremo 004-2018, Minedu, para los casos de hostigamiento sexual. Y va a ser 90 días posteriores a cuando exista ya este nuevo protocolo de atención por parte del Ministerio de Educación que hemos mencionado hace un minuto atrás. Siguiente, por favor. Los protocolos deben contener los formatos y modelos para la presentación de quejas o denuncias, la ruta del procedimiento y otras disposiciones necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley y el presente reglamento. En tanto no se aprueben los formatos para la presentación de quejas o denuncias, los quejosos o las quejosas o denunciantes emplean cualquier otro formato referencial proporcionado por la institución encargada de recepcionarlos. ¿Y esto qué significa? Amigos míos, si bien es cierto hay tarea pendiente por parte del Ministerio de Educación hasta aprobar esos formatos, no significa que ustedes dentro de su DRE o su UGEL no tengan la obligación de preparar un formato de denuncia y un esquema del procedimiento que ya hemos explicado para la atención de esos casos puntuales de hostigamiento sexual. Y eso tiene que ser facilitado al público que vaya, ¿sí? Hasta que se aprueben los protocolos oficiales. Siguiente, por favor. En ningún caso, la presentación de la queja o denuncia puede suspenderse en su tramitación o declararse su archivamiento preliminar por no seguir los formatos correspondientes o por no haberse emitido los protocolos o lineamientos citados en ese reglamento. ¿Ok? Eso es importante. Llega una denuncia por hostigamiento sexual y nosotros ¿qué hacemos? Investigamos y tramitamos. ¿Ok? No vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Todavía no se han aprobado los formatos para la presentación de denuncia, por lo tanto tu denuncia no va. Es lo que nos dice esta disposición complementaria final. Siguiente. Las disposiciones complementarias transitorias. La primera, ¿qué nos dice? En los centros de trabajo con 20 o más trabajadores, mientras no se elija un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, sus funciones son asumidas por 2 representantes de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces y por 2 trabajadores que son escogidos por dicha oficina, garantizando la paridad de género. En buen cristiano, en su GEL o en su DRE, si bien es cierto, al día de hoy no existe ese comité de intervención frente al hostigamiento sexual, pero ya su Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces tiene que tratar de formar entre comillas, comité por mientras, ¿ok? Con 4 personas, como le está indicando esta primera disposición complementaria transitoria, hasta que obviamente elijan, como debe ser, este comité de intervención frente al hostigamiento sexual, en su GEL o en su DRE. Siguiente, por favor. Segunda disposición complementaria transitoria. Las instituciones educativas de los centros de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional conforman el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual en un plazo máximo de 6 meses desde la vigencia del presente reglamento. Mientras no se elija el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, sus funciones son asumidas por los comités existentes
para intervenir en estos casos o por el órgano que establezca o designe cada institución. Lo mismo sucede entonces con, por ejemplo, los colegios, ¿ok? Si bien es cierto, al día de hoy no tienen un comité de intervención frente al hostigamiento sexual conformado ya, pero igual deben actuar los órganos que más o menos pueden hacer sus veces, como podría ser el CONEI, no estoy seguro, pero es algo que sí debería implementarse de ahora en adelante conforme a esta disposición complementaria. Siguiente, por favor. Tercera disposición complementaria transitoria. Los procedimientos por hostigamiento sexual que se encuentran en curso se rigen por las normas procedimentales vigentes al momento en que se interpuso la denuncia. Esa es una disposición especial y rara, porque normalmente las normas sustantivas son las que se respetan en el tiempo y las normas procedimentales son las que se aplican de su vigencia en adelante. Pero aquí lo que nos está diciendo esa tercera disposición complementaria es, si tú ya iniciaste procedimientos anteriormente con una regulación que no estaba vigente como yo lo estoy planeando en ese momento, tú sigue tramitando tus casos ya abiertos con tu norma procedimental. Para esos casos no aplicas este nuevo reglamento. Será que tú apliques este procedimiento a partir de su vigencia en adelante para los casos, obviamente, que han entrado a partir del día siguiente de la publicación de este reglamento de la ley 27942. Siguiente, por favor. Cuarta disposición complementaria transitoria. En cuanto se implemente la plataforma virtual señalada en la séptima disposición complementaria final del presente reglamento, las comunicaciones a las que hace referencia diferentes artículos de este reglamento son remitidas en físico por el empleador a las direcciones o gerencias regionales de trabajo, de promoción de empleo, o lo que a su vez es competentes y a servir. En tanto se implemente esa plataforma virtual, señalada en la octava disposición complementaria final, los obligados remiten en físico la información al Ministerio de Educación y a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerdan que les mencioné que sí tienen que informar al Ministerio de Educación de esos casos que vienen siendo tramitados por hostigamiento sexual? Bueno, esa información, lo que nos dice esta cuarta disposición complementaria transitoria es que por ahora, hasta que no exista esta plataforma virtual de envío de información, lo van a tener que enviar físicamente. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo esta disposición. Siguiente, por favor. Bien, con eso hemos terminado lo que es la charla del día de hoy. Vamos a hacer un breve receso para poder recabar las inquietudes que pudieran tener sobre esta temática o sobre cualquier otra sobre el régimen disciplinario que consideren que pueda ser resuelta en los minutos restantes. Y les doy muchas gracias por su atención. No olviden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Muy buenos días a todos y todos. Continuamos con la videoconferencia que tenemos el día de hoy. Vamos a responder a sus inquietudes, no sin antes recordarles de que la videoconferencia va a estar subida en el portal EduDelentos, van a poder acceder a ella y también va a estar compartido allí la diapositiva usada el día de hoy. Por favor, llenen su encuesta de satisfacción para poder también recibir alertas y novedades sobre todo lo que vamos a tratar en lo que queda del año, ¿sí? Para poder tener contacto con ustedes y también para poder conocer sus expectativas de cómo es que se llevó a cabo esta videoconferencia o en qué podemos nosotros modificar para poder brindarles una mayor información relevante y útil a su labor en el día a día. Bien, sin más preámbulos, vamos a responder las inquietudes que nos han hecho por el chat. La primera es de la UGEL Lampa. Nos pregunta, ¿se puede instaurar proceso administrativo disciplinario a un director por haber incurrido en faltas administrativas tipificadas en el artículo 48, literal A y B, puesto que el citado director no ha cumplido con separar preventivamente al docente hostigador? Bien, entiendo yo de que lo que quieren saber es si las faltas del literal A o B del artículo 48 encuadran con el supuesto de que el director no haya dispuesto la medida de separación preventiva del docente que ha cometido un acto de hostigamiento sexual. Si esto es así, mis amigos de la UGEL Lampa, les diré, el hecho, el no hacer algo que debía hacer, conforme lo dispone el artículo 44, no encuadra dentro de los supuestos del A o el B, ¿ok? No encuadra dentro de los supuestos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obligación del director a disponer la separación preventiva, ¿sí? Esta obligación
nace del artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. Por ende, como director de institución educativa, él ha incumplido una obligación que tiene. Esta obligación guarda relación con el artículo 40, literal Q, de la misma Ley de Reforma Magisterial, que nos señala en la parte de deberes que los profesores deben, y el director de un colegio es un profesor, los profesores deben, Q, otras obligaciones que señala la ley u otras normas del sector, algo así. Esas otras normas justamente está hablando, por ejemplo, para el caso de los directores, del mismo artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, que le establece una obligación al director de la institución educativa. Y es esa obligación la que ha incumplido. Por lo tanto, ha infringido, concordante con el artículo 40Q, esta disposición. Y ustedes saben muy bien que la infracción de un deber conlleva una responsabilidad administrativa y constituye falta, conforme al artículo 77.1 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Entonces, si ello es así, lo único que quedaría sería graduar la magnitud de esa falta. Para graduar la magnitud de la falta tenemos los criterios que están contenidos en el artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y que, usando un simple razonamiento, podríamos llegar a la conclusión de que ese hecho, el no actuar conforme a esa obligación, podría generarle una responsabilidad administrativa grave y ser una falta grave conforme al primer párrafo del artículo 48 del reglamento, de la Ley de Reforma Magisterial, que nos dice que el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones del docente con ocasión de ejercicio de funciones constituye falta administrativa grave, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, el razonamiento que tienen que hacer. ¿Cuál sería la norma infringida? Artículo 40, literal Q, concordado con el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, ¿sí? ¿Cuál sería la presunta falta incurrida? Conforme a los criterios del artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, podríamos decir que sería una falta grave tipificada en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Reforma Magisterial. Y por ende, ¿cuál sería la sanción imponible en caso de hallarse responsable? Cese temporal sin goce de remuneraciones entre 31 días hasta 12 meses. Y entonces es así como construimos nosotros nuestra teoría del caso. ¿Okay? Tenemos cuál sería la norma infringida, cuál sería la falta incurrida y cuál podría ser la sanción imponible en caso de hallársele responsable. Lo demás queda justamente a criterio de la comisión. Siguiente pregunta, de la UGEL Jaén. ¿Por qué medios se informará semestralmente a servir? ¿Existen formatos al igual que para reportar un caso de hostigamiento sexual? Bien, en relación a ese tema de cómo van a informar, sea el Ministerio de Educación, sea servir de esos casos de hostigamiento sexual, no hay ahorita un formato establecido porque la norma es reciente. Tiene que trabajarse esa documentación. Sin perjuicio de eso, lo que quiere decir es que ustedes como UGEL van a informarlo de la mejor manera que ustedes crean. Puede ser a través de un formato Excel, puede ser un Word detallado, ¿no? Número de expediente, número de caso, quién es el denunciado, cuáles son las acciones adoptadas, si archivaron o no archivaron. Pueden, no sé, imprimir el reporte del CIMEX con esa información y derivarlo justamente directamente al servir o al ministerio, en fin. No nos está estableciendo un formato en específico, por lo tanto, cualquier medio que ustedes utilicen para poder brindar esa información será totalmente válido hasta que se aprueben los protocolos que ya se han mencionado. UGEL Coronel Portillo. En los casos que sea necesario contar con la pericia técnica para corroborar audios o de necesitar un test psicológico y la entidad no cuente con dichos profesionales, ¿qué medidas tomar? Respecto a la corroboración de un audio es bastante difícil. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que quieren ustedes es corroborar que en el audio esté grabado justamente la voz de, yendo al caso de hostigamiento sexual, el presunto hostigador y la presunta hostigada. Es lo que van a querer corroborar con el audio. Y entonces no conozco un perito en la materia que pueda decir con certeza y con medios probatorios científicos que la voz que está grabada de ese audio pertenece única y exclusivamente a fulano de tal, que sería el agresor, y de sutana de tal, que sería la agredida. No conozco realmente quién puede hacer esa labor de pericia especial en cuanto a un audio. Sin embargo, sí existen formas, sin peritos desde luego, de poder corroborar
que las voces contenidas en el mismo corresponden a las personas a las cuales se les indica la condición de hostigador u hostigada. ¿Y cuál es eso? A través de testigos, amigos míos. Si, por ejemplo, lo que nos están ofreciendo es un audio de un docente que está acosando a una alumna, el docente no solamente enseña a una alumna, ¿ok? Puede enseñar a más de un alumno o más de una alumna. Y entonces lo que le pediremos a los alumnos o a las alumnas o a los padres de familia que conocen a este profesor es si reconocen del audio la voz del docente. Si nos dicen que sí lo reconocen, entonces nosotros tenemos ahí una forma de corroborar que la voz que está contenida en ese audio pertenece a la persona a la cual se les indica. Ese tipo de evaluación también lo podemos hacer como comisión si recurrió al padre de familia o no. Sí, desde luego. Si nosotros le pedimos, por favor, bueno, no por favor, si nosotros le pedimos que declare sobre los hechos que están siendo objeto de investigación al mismo procesado o procesada, podremos ahí en ese momento corroborar cuál es su voz, ¿ok? Y si es que esa voz eh, se asemeja a la que está contenida en el audio que se nos propone. Obviamente esto va a estar sujeto a muchas limitaciones, la calidad del audio, el tiempo del audio, qué es lo que se dice o no se dice, y procuraremos, de ser el caso, que la persona, si es que va a esta citación que hace la comisión, pueda decir textualmente las mismas palabras que está diciéndose en el audio, ¿ok? Si, por ejemplo, en el audio tenemos que el presunto hostigador le dice a una alumna, me gustas mucho, eres muy bella, le daremos un papelito en determinado momento al citado que está declarando para que, por favor, lea con detenimiento las palabras que se le están poniendo en el papel, donde escribiremos justamente me gustas mucho, eres muy bonita, ¿no? Para poder saber si es que existe esa paridad en cuanto a la versión que da la persona en el momento que está testificando, como la que está registrada en el audio, ¿no? No hay que ser peritos para hacer eso, pero es una forma de poder corroborar de alguna manera esa veracidad en cuanto a la voz que está grabada en el audio. Obviamente esto está sujeto a cualquier tipo de situación en la que, por ejemplo, el profesor no vaya a declarar, no quiera leer, guarde silencio, etcétera, ¿no? O sea, son dificultades que aparecen en el proceso. Simplemente en ese momento estoy brindando algunas alternativas que se me ocurren en este momento, ¿sí? Pero sería una forma, digamos, de poder corroborar ese tipo de información si es que lo necesitamos. UGEL 4. Con respecto a la revictimización, en muchos casos encontramos que la víctima del hecho reprochable primero realizó su conducta ante el Ministerio Público y ya está en etapa intermedia del proceso o en juicio oral, y para lo cual ya cuentan con las declaraciones, pericias psicológicas del agraviado y del imputado, pues sería factible trasladar lo actuado por el Ministerio Público a proceso disciplinario con la finalidad de no revictimizar a la agraviada. Claro, acá digamos el primero que tiene gana, ¿no? Si acá el primero que ha sido diligente en la actuación de medios probatorios es el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene todo, genial, ¿no? O sea, Ministerio Público, compárteme esa información. Si la pide la UGEL al Ministerio Público es muy difícil que se la dé. Pero si se lo pedimos a los padres de familia, que pidan a través de su abogado que le faciliten las copias de esos medios probatorios que hay en el expediente, ya me dice que está en etapa intermedia, o sea, ya está en manos de un juez, ya no propiamente del Ministerio Público. El juez se lo tiene que dar, porque son parte del proceso. Y entonces no habría forma en la cual se oponga el juez a que recaben esos medios probatorios, ¿sí? Remiten esas copias fedateadas, si quieren, del expediente, o copias simples nos bastan, pero si quieren fedateadas, copias del expediente, y los padres de familia son los que lo aportan al proceso disciplinario y con eso continuamos adelante con la investigación administrativa. Ojo con esto. El hecho de que recabemos medios probatorios de la Fiscalía o del Poder Judicial no significa que exoneren a la administración de actuar sus propios medios de prueba, ¿ok? Obviamente, para el caso puntual de la no revictimización, ya no será necesario contar con la declaración de la persona agraviada o agraviado por esos hechos de violencia sexual, porque ya estará esa información dentro de la documentación que nos remite el Ministerio Público. Sin embargo, nada nos impide actuar otros medios probatorios que corroboren la versión que nos brinde ese afectado o afectada por esos hechos de violencia sexual. Y estos medios probatorios periféricos o de corroboración de la veracidad o verosimilitud
de la declaración que da el agraviado o agraviada dependerá justamente de las circunstancias, del tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos denunciados, ¿ok? Puede ser con testigos, puede ser con informes que emite el director del colegio, puede ser con exámenes médicos del agraviado o perdón, del presunto agresor o hostigador, etcétera, ¿ok? Dependerá justamente de cada caso el poder actuar otros medios probatorios adicionales que son una exigencia para la administración, ¿sí? No basta con los medios probatorios que tiene el Ministerio Público. Siempre existe la obligación de la administración pública en actuar sus propias pruebas que pueden integrarse a las que ya tiene el Ministerio Público y hacer algo más sustancioso para que podamos emitir una decisión, ¿sí? Ugel Chumbivilcas. El caso es que hubo presunto hostigamiento sexual y tocamiento indebido de parte del profesor a la alumna de cuarto de secundaria, y luego, donde las autoridades comunales, la alumna y el docente reconocieron que ambos eran enamorados. Luego, negando los hechos, la menor por manipulación del docente. Eh, no ayuda mucho la redacción del caso, pero yo entiendo que ustedes en Ugel Chumbivilcas han recibido un caso de presunto tocamiento indebido, ¿no? De un profesor o una alumna. Durante el transcurso de la investigación salen declaraciones contradictorias donde dicen, oye, en realidad hubo consentimiento, no hubo tocamientos indebidos porque son pareja. Pero después hay una retractación de la menor que dice, oye, ¿sabes qué? No, no era así, sino que dije eso por coacción del docente. En algún momento de la videoconferencia les dije que había que tocar esos temas con el uso de otra disposición normativa. Hay un reglamento que justamente trata sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, que nos establece todo un tipo de actuación probatoria que es necesario que nosotros vayamos incorporando en estos casos de violencia contra estudiantes, ¿ok? Donde básicamente lo que haremos será darle mayor peso a la declaración primigenia de imputación de cargos y no tanto a las declaraciones que podrían resultar contradictorias como la negación de los hechos ocurridos por parte de la presunta víctima, porque sabemos que la forma en la cual se obtuvieron esos medios probatorios ha sido con coacción, amenaza, intimidación, soborno, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse que haya podido ocurrir entre los padres de la presunta víctima o la misma víctima y el presunto hostigador, para desvirtuar justamente aquellos medios probatorios o indicios que nos sirvieron para justamente dar inicio al proceso administrativo disciplinario, ¿sí? Entonces, recurramos a esta normativa para poder ayudarnos y siempre tener en cuenta ese principio rector del interés superior del niño o niña adolescente. Hay una ley especial que regula su aplicación en todo lo que son procedimientos administrativos, incluso judiciales, y que sería oportuno también recordar y aplicar en nuestros informes, sean preliminares, sean finales, técnicos instructores o de precalificación, ¿ok? Siempre que hablemos de niños, niñas, adolescentes, apliquemos ese principio en lo que respecta a la actividad probatoria, de plazo, autoridades competentes, etcétera. Todo lo que involucra el procedimiento, hay un principio especial que nosotros siempre debemos tener en cuenta en estos casos, sobre todo de violencia contra estudiantes. ¿Ok? Ugel Coronel Portillo. Servir declaró la nulidad de una sanción por hostigamiento sexual contra un docente debido a que el audio que contenía la voz del procesado no fue corroborado por un perito. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, va en relación a la consulta que me hicieron anteriormente sobre el tema del audio, ¿no? Podemos corroborarlo con otros medios que no sean a través de un perito, porque honestamente no conozco quién haga ese tipo de pericia, ¿no? O sea, enviarlo a una división de criminalística de la Policía Nacional de Perú para que alguien, no sé, con esa especialidad en poder corroborar que la voz sea la misma de la persona con la que está en la cinta, sería complicarnos, creo, la vida, ¿no? Hay otra forma de poder corroborar quién está hablando en un audio, dependerá, como les digo, de la calidad del audio, el tiempo del audio, y otro tipo de factores, pero básicamente, si ustedes quieren saber si mi voz es la que está, digamos, reproduciéndose en ese momento en un audio, pues pueden corroborarla ahorita con lo que yo estoy hablando para saber si es la misma tonalidad, si uso las mismas expresiones, si uso el mismo fraseo, etcétera, ¿no? Hay formas en las cuales podemos corroborar ese tipo de información sin necesidad de recurrir a un perito.
Ugel Jaén, un docente que palmetea en la espalda y en los glúteos a un adolescente, ¿constituye hostigamiento sexual? Desde luego, estamos hablando de tocamientos y tocamiento es una manifestación de hostigamiento sexual. Eso está en el artículo 4 y 6 de la misma ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. UGEL 4. ¿Cuál es el límite con respecto a la adopción de medidas cautelares, ya que la norma no deja carta abierta para imponer una a criterio adicional a las que ya conocemos de acuerdo al cuerpo normativo? Efectivamente, en ningún momento el reglamento de esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual ha hablado de formas de medidas cautelares. Las medidas cautelares, las únicas que existen en la ley de servicio civil y su reglamento, son las que conocemos, que están identificadas en la ley y el reglamento, y por lo tanto a ellas nos debemos remitir. Lo que está adoptando, ojo, lo que está adoptando este reglamento son medidas de protección, que son distintas a las medidas cautelares, ¿sí? Y entonces, lo que nos está diciendo acá el reglamento es, independientemente a ello, esas medidas de protección se deben mantener hasta que, obviamente, una medida cautelar la pueda sustituir en cuanto a sus alcances. La medida de protección que se puede dictar para el caso concreto de hostigamiento sexual. UGEL contra Almirante Villar. Un caso de un docente denunciado por tocamientos indebidos en la UGEL y Ministerio Público, el docente ya se depositó en la UGEL como una medida. La pregunta es, ¿nosotros como comisión de procesos ya puede realizar el proceso disciplinario y sancionar o esperar la decisión penal del Ministerio Público? Esto ya es algo muy tocado, ¿ok? Respecto a los temas sobre si debemos esperar el pronunciamiento del Poder Judicial o no. No es del Ministerio Público, porque el Ministerio Público simplemente investiga, coadyuva la labor del Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien finalmente determina la responsabilidad penal por la comisión de un ilícito por parte de una persona. Nosotros, como administración pública, no sancionamos penalmente a las personas, a los servidores, por la comisión de ilícitos. Esa es una competencia exclusiva del Poder Judicial. Por ende, poco poca relevancia tiene para la determinación de la responsabilidad administrativa la responsabilidad penal que pueda hallar un juez en un proceso penal por un delito. ¿Ok? Lo que a nosotros nos interesa es simplemente corroborar si existe la falta administrativa o no existe esa falta administrativa. Y para el caso puntual, en este caso de tocamientos indebidos, lo que tendremos como prueba obviamente será la declaración de la persona agraviada, de ser viable o posible para el caso concreto de declaraciones de testigos u otros medios probatorios que periféricamente puedan corroborar la versión que nos da el agraviado o agraviada de estos tocamientos indebidos, independientemente de cómo resulte el proceso penal, porque nosotros no estamos aquí para sancionar conductas penales, ¿ok? Nosotros estamos aquí para poder investigar y, en el caso, sancionar faltas administrativas. Ugel Jaén. El maltrato verbal a los estudiantes, al ser grave, se puede sancionar al docente por falta, artículo 48, literal A. Vamos. Y maltrato verbal. Imagino que está hablando usted del maltrato infantil. En la Directiva 019-2012 hay un glosario de términos que están relacionados a todo tipo de violencia contra estudiantes. El castigo físico, el castigo humillante, el maltrato infantil, la violencia física, la violencia sexual, formas de violencia contra estudiantes en general. Cuando me habla de maltrato verbal, yo estoy asimilando como maltrato infantil, ¿no? O sea, una expresión inadecuada hacia un menor con ánimo de corregir su conducta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un niño de 6 años que está corriendo por el aula todo inquieto y yo le grito, oye, niño X, ¿no? Un adjetivo despectivo. Siéntate porque si no, te voy a pegar, una cosa así. Ese tipo de expresiones hacia un niño de 6 años pueden hacerlo incluso llorar, sentir temor, etcétera, ¿no? Reacciones que no debería tener como docente. Y ese hecho constituiría un acto de violencia, sí constituiría un acto de violencia, que puede ser tipificado con el artículo 48 literal A, el causar perjuicio al estudiante, sí, podría hacerlo, pero tendría que determinarse justamente cuál es el hecho y cuál sería el perjuicio causado. Pero no habría ningún inconveniente en poder calificarlo de esa manera. Ugel Huánuco, perdón, Ugel 2 de mayo. En el caso de
Cese temporal en la ley de reforma indica la separación temporal sin goce de remuneración a consecuencia de una falta administrativa. Pero según el Decreto Supremo 014-2019 MIM, indica un cese temporal dentro del proceso al victimario de envío a su casa sin goce de remuneración hasta la conclusión del proceso. Me gustaría que nos aclare con referencia a lo señalado. Gracias. A ver, amigos míos, cuando yo he explicado las medidas de protección a la víctima en el artículo 18 del reglamento del Decreto Supremo 014-2019 MIM, no estoy hablando de formas de sanción administrativa. Estoy hablando de medidas de protección a la víctima. Son cosas distintas. Asimílenlo, por ejemplo, con la separación preventiva que conocen del artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial o del artículo 2 de la Ley 29.988. Esa separación preventiva es una forma en la cual se tiene para proteger a la víctima de qué? De que nuevamente continúen los actos que han sido denunciados que justamente le causan agravio al alumno o alumna, ¿sí? Entonces, son esas medidas de protección distintas a las sanciones que ya recoge la ley de reforma magisterial para docentes o la ley del servicio civil para personal administrativo. No confundamos lo uno con lo otro, por favor, ¿sí? UGEL contra Almirante Villar Zorritos. Un caso de un docente denunciado por tocamientos indebidos en la UGEL y Ministerio Público. El docente ya se depositó en la UGEL como medida cautelar. Ok. La pregunta es, ¿se espera la decisión penal o nosotros como CEPAT podemos sancionar? Me parece que ya lo habíamos respondido. Nosotros no sancionamos por ilícitos penales, nosotros sancionamos por falta administrativa y lo que investigue o resuelva el Poder Judicial en el proceso penal será si es que la persona cometió o no un delito. A nosotros no nos interesa eso, lo que nos interesa es probar que la persona cometió una falta y de ser así, sancionarlo como señala la ley o no, absolverla y concluir el proceso disciplinario. ¿Ok? UGEL Guayaga, es procedente investigar aquellos actos que, como por ejemplo la pérdida o robo de bienes de una institución educativa. Desde luego, estamos hablando de bienes del Estado y no puede ser posible de que simplemente los bienes se pierdan en una institución educativa, porque son bienes del Estado. Entonces, si conocemos de esa situación, hay que investigar los hechos y, de ser el caso, sancionar a los responsables del hecho. UGEL Chumbivilcas. Los hechos de tocamiento y hostigamiento presuntamente ocurrieron en el año 2012 y recién en el año 2019 toma conocimiento la UGEL sobre el caso por denuncia de la madre de familia. La presunta agraviada estudia en otra jurisdicción lejos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bien, ahí no tengo muy claro de quién sería el presunto agresor o agresora de los hechos de violencia sexual. Entonces, sí sería importante saberlo porque en el caso de personal administrativo, estamos hablando de un hecho del año 2012, estamos hablando que serían faltas, dependiendo su régimen laboral, 276, por ejemplo, en el marco del decreto legislativo 276, si es un docente, estamos hablando de hecho del año 2012, muy probablemente no ha sido con la vigencia de la ley de reforma magisterial, sino con la ley del profesorado, si estaba dentro de la ley del profesorado, o si era de esos pocos que accedieron a la ley de la carrera pública magisterial, con la 24, oh, perdón, la 29062, aplicando las faltas de esa ley 29062. Entonces, el hecho, el caso propuesto, no me permite delimitar cuál sería la acción a seguir, porque como ya lo he mencionado, estamos hablando de hechos del 2012 que tiene una normativa distinta a la que actualmente conocemos con la ley de reforma magisterial o con la ley de servicio civil, ¿sí? Por lo tanto, no podría darles mayor alcance de cuál sería el procedimiento a seguir en casos en los que todavía no tenemos identificado a qué régimen se encontraría este presunto agresor o agresora sexual. Ugel Pichari Quimbiri. Buen día. Para consulta, ¿qué pasa si antes de iniciarse el proceso disciplinario contra un docente contratado, este renuncia y no hay vínculo laboral? Empero se resuelve resolverlo de los cargos. Ahora es un problema en la consecución de las pruebas para quitar la responsabilidad del referido profesor. Ugel Pichari Quimbiri. No entiendo su consulta porque me están diciendo de que cómo le hicieron PAD a un docente contratado que ya renunció, pero que, sin embargo, se le absuelve de los cargos. O sea, ya culminó el proceso y culminó con la absolución. Y entonces, si ya culminó con la solución, no entiendo muy bien qué es lo que quieren seguir ahí dentro de un proceso ya culminado. ¿Quieren volver a abrir un proceso ya fenecido? Me gustaría que en todo caso lo aclare porque no se entiende la consulta que han formulado allí.
Ugel Walgayoc. En el caso de hostigamiento sexual, ¿es necesario un informe psicológico para acreditar el testimonio de la menor estudiante? No, definitivamente. A nosotros lo que nos interesa en un testimonio es recabar circunstancias de tiempo, lugar, modo que nos permitan hacer las indagaciones correspondientes. No nos interesa saber si es que quien declara ha sido afectada emocionalmente, si presenta alguna perturbación mental o cosas semejantes, porque no es trascendente. Acá lo que investigamos es hostigamiento sexual. Les pongo un caso claro de lo que les estoy diciendo. Yo soy docente y hay una alumna a la cual yo me dirijo diciéndole, eres muy bonita, me gustas mucho, quisiera salir contigo. La menor de edad, dependiendo justamente de la edad que posea, puede o bien asustarse de lo que le estoy diciendo, incomodarse de lo que le estoy diciendo, o salir llorando inclusive y pedir apoyo a su mamá, o gritar, en fin. Hay diversas formas en las cuales lo puede tomar un adolescente ese tipo de fraseo. Obviamente, lo normal sería pensar que es un fraseo no querido, no deseado por la menor, y se configuraría el hostigamiento sexual, pero si mañana más tarde sometemos a esa menor a un examen psicológico, puede ser que no resulte nada porque no le causa un trauma, ¿no sé? Entonces, ese hecho del que no le causa un trauma y que el informe psicológico, obviamente emitido por un psicólogo clínico, no estoy hablando de los especialistas de convivencia, que no son psicólogos clínicos, pueda culminar finalmente diciendo, ¿sabes qué? No he encontrado de las evaluaciones psicológicas que le he realizado a esta menor algún tipo de afectación psicológica por el hecho. ¿Y eso qué significa? ¿Que no hay falta de hostigamiento sexual? No, el hostigamiento sexual se da por el fraseo que yo he tenido, ¿ok? Por decirle que es muy bonita, que me gusta mucho, que quisiera salir con ella. Ese es el acto de hostigamiento sexual. No se requiere para que se configure el hostigamiento sexual que haya una afectación psicológica o emocional en la víctima. Basta que se dé ese hecho, ¿ok? Y entonces por eso es que no es relevante la evaluación psicológica. UGEL Guayaga. En las denuncias o quejas por hostigamiento sexual, muchas veces la UGEL no cuenta con aparatos de investigación como tiene el Ministerio Público. Respecto al Ministerio Público, cuenta con cámara GESEL, siendo su medio probatorio idóneo para determinar hostigamiento. Por lo que muchas veces las UGEL no contamos con dichos documentos, ya que algunas fiscalías comentan que la UGEL no es parte del proceso. Dos temas ahí. Acabo de mencionarlo con la pregunta anterior. No necesitamos una evaluación psicológica. Acuérdense que la cámara GESEL es un medio probatorio que tiene el Ministerio Público para poder obtener en una sola versión la impresión que da la menor sobre los hechos que está comunicando, podría ser acoso sexual, como también la evaluación que te haga el psicólogo que practica esta entrevista. Pero no necesariamente el hecho de que un docente le diga a una alumna, me gustas mucho, le causa un trauma psicológico, ¿ok? No es necesario eso. Entiéndeme, por favor. No es necesario una pericia psicológica para determinar si es que hubo o no hubo una afectación psicológica por un hecho de hostigamiento sexual. Es muy distinto para el maltrato psicológico. Porque si estamos hablando de un maltrato psicológico, sí necesitamos una pericia psicológica que nos advierta y nos pueda visualizar de que existe un daño psicológico en la persona. Por eso el maltrato psicológico. Ahí sí, es necesario. Pero para un tema de hostigamiento sexual no es necesario. Simplemente nosotros como organización tenemos que corroborar si se dio o no se dio esa situación. Por ejemplo, el docente le invitó a salir a la alumna, si es el hecho. Le dijo muy bonita a la alumna, si es el hecho. En fin, todo lo que fuere. La evaluación psicológica, olvídense, no es relevante para el tema del hostigamiento sexual. ¿Podría subir un poco, por favor? Parece que me había saltado una pregunta. Perfecto, ahí. Ugel Chincheros preguntaba, en caso de que el director de un hotel sea denunciado por hostigamiento sexual a una trabajadora, ¿qué ley debe aplicarse? Recuerden que el director de un hotel, por regla general, salvo que en su hotel sea la excepción, es un docente de carrera pública magisterial. Y la labor del director de un hotel es dentro de las áreas de gestión institucional que prevé el artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial. Por lo tanto, el acto de hostigamiento sexual que pueda cometer el director o directora de un hotel tiene que ser visto, investigado por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que tiene la Dirección Regional de Educación en la jurisdicción donde está el SOPEL o la Gerencia Regional de Educación de la jurisdicción donde se encuentra el SOPEL. ¿Ok? Ellos son los órganos competentes para poder investigar ese tipo de falta. El Junín. ¿Existiría alguna vulneración del debido procedimiento en los plazos del procedimiento disciplinario para docentes con los plazos que hace referencia al Decreto Supremo
014-2019, no, no existe vulneración de plazos. Lo que existe es un plazo especial para los casos de hostigamiento sexual que modifica tácitamente los plazos legales que ya establecido a nivel general para todos los casos, la ley de reforma magisterial o la ley del servicio civil. Ugel Urubamba. Tenemos una queja de una menor a la que el docente le ha tocado los hombros y luego le ha metido la mano al pecho. Se le ha instaurado proceso disciplinario por tocamientos indebidos y en su descargo alega que no se especifica cuáles son los actos de connotación sexual. Pregunto y espero tenga la amabilidad de responder. ¿Cómo determinamos que efectivamente hay connotación sexual? Vamos. Cuando un docente pone la mano sobre el pecho de una alumna, estamos hablando de un acto de connotación sexual. ¿Y por qué? Porque está tocando las partes físicas de una menor que obviamente son órganos sexuales de la menor y que por lo tanto no deberían ser tocados por cualquier persona. ¿Ok? Estamos hablando de una menor de edad, una niña. A la niña no se le puede tocar en su pecho. Tampoco es que el hecho sea muy difícil de entender, creo yo. Si es que existe alguna duda, deberíamos aplicar lo que es un enfoque de género para poder saber que una persona no puede hacer ese tipo de contacto físico con una menor de edad, ¿sí? Yo les agradeceré que por favor eh, puedan revisar, puedan leer un poquito sobre qué es el enfoque de género y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, pero saquemos justamente ese chip de que ese tipo de contactos físicos no podrían constituir connotación sexual, porque netamente si estamos hablando de actos contra el pudor y es un delito, ¿ok? No estamos hablando ya de un hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual le puedo creer cuando, por ejemplo, el contacto físico no es dentro de alguna de las partes íntimas que puede tener un alumno, una alumna o una persona en general, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un docente del aula de innovación pedagógica y hay una alumna que está manipulando ahí la computadora, está tomando el mouse, yo me acerco a la alumna, le pongo mi mano en la espalda, yo para qué necesito tocar la espalda de la menor, le hago una leve caricia en el hombro, sujeto el mouse como diciéndole, no, mira, así tienes que hacer, la excusa perfecta, pero ¿para qué? Para poner mi mano sobre la de ella en el mouse. Ese tipo de contacto no debería darse, ¿ok? Si yo tengo que hacerle algún tipo de reparo a la menor sobre cómo está haciendo alguna tarea en el aula de innovación, siendo yo docente del aula de innovación, lo que haré será dirigirme a la alumna directamente, ¿no? Alumna, usted está haciendo esta tarea mal, por favor corrija el puntero del mouse o asigne tal función. Yo no tengo por qué tocarla físicamente. Cualquier tipo de contacto de ese tipo inadecuado hacia una alumna o un alumno constituye un acto de hostigamiento sexual. ¿Ok? Eso es una manifestación del hostigamiento sexual y está recogido en el artículo 6 de la misma ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, ya está bastante claro con que si es un acto de connotación sexual. Y si tiene alguna duda de lo que yo le digo, por favor, como el MIM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha sido quien ha dictado este reglamento, puede hacer su consulta directamente al MIM y preguntarle si, por ejemplo, el que un docente introduzca su mano dentro de la blusa de una alumna constituye un acto de connotación sexual y seguramente ellos, con mayor lujo de detalles, le podrán explicar que sí, es un acto de connotación sexual y ese informe o ese documento puede ser sustentado en su expediente para poder decir, ah, sí, verdad, ¿no? Que un docente se toque los pechos de una alumna se constituye hostigamiento sexual. Sí, Ugel Guayala. En las denuncias por pérdida o robo de bienes de la institución educativa, el director efectúa la denuncia ante la comisaría correspondiente. Entonces, la comisión de procesos, ¿cómo podría determinar quién realizó el hurto o robo de dicho bien? ¿Sería procedente aperturar proceso administrativo disciplinario? ¿Es procedente brindar información o lo actúa el director de institución educativa cuando el fiscal lo solicita? No entiendo muy bien. Ustedes como comisión de procesos no van a procesar o sancionar a los rateros o ladrones de los bienes de la institución educativa. Ustedes lo que deberían procesar y sancionar es en todo caso la negligencia en la cual el director de la institución educativa ha cuidado de esos bienes al punto de que justamente esa negligencia ha permitido el hurto de los mismos. Si, por ejemplo, yo soy un director de un colegio y tengo 6 laptops a mi cargo y yo simplemente las guardo sobre la mesa de mi oficina, para ingresar a la oficina hay una chapa simple, no, no los guardo, digamos, en un armario de metal, con un candado, no tomo medida de seguridad alguna. Entonces, ya de por sí hay una negligencia mía como director
de institución educativa porque yo soy responsable de los bienes que asignan a mi institución educativa. Eso está en el artículo 55 de la Ley General de Educación y también guarda relación con el artículo 40M de la Ley de Reforma Magisterial. Entonces, yo no voy a procesar al ratero por robarse los bienes, sino voy a procesar la negligencia o esa omisión al cumplimiento del deber de cuidado de esos bienes de institución educativa por parte del director de la institución educativa. ¿Qué hizo para evitar que ese tipo de situación se produzca? Si obviamente tuvo la diligencia debida y a pesar de eso sucedió el hurto, entonces obviamente ese hecho será inimputable a la persona, ¿ok? Porque será un caso de fuerza mayor. Y por eso será un eximente de responsabilidad del director de la institución educativa, porque nos ha demostrado que tomó todas las medidas del caso para poder resguardar esos bienes, pero sin embargo fueron hurtados. Caso contrario, si eso no ha sido así, entonces sí hay responsabilidad del director en ese extremo. UGEL Chincheros. Procede el retiro del director de UGEL en caso de hostigamiento y qué órgano tiene competencia para llevar a cabo la investigación. Gracias. Conforme al 14, este decreto supremo 14 de 2019, podría ser dable la separación del director de la UGEL por un caso de hostigamiento sexual. Sí, más no así por en la aplicación del artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, que está pensado justamente solamente para que sea aplicable al docente de aula por parte del director de un colegio, ¿ok? Pero eh, su pregunta va orientada al retiro del director del OGEL. Yo no los quiero confundir con la medida de retiro que ya regula la Ley de Reforma Magisterial en su artículo 84, si no me equivoco, 86 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ¿ok? No estoy hablando de esa medida de retiro, yo estoy hablando de la medida de protección a la víctima por hechos de violencia sexual que está hablando el artículo 0, el artículo 18 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción de los Hostigamientos Sexuales. Es una medida de protección que ya está vigente, sí, que podría aplicarse, sí, contra un director de un mujer, sí, no se establece que no puede ser así, pero tendría que ser obviamente una medida que adopte el superior inmediato, o sea, la Dirección Regional de Educación de la jurisdicción donde se encuentra esta mujer. Ugel Guayaga. No, esa ya había respondido, perdón. Ugel Leoncio Prado. En la UGEL contamos con una psicóloga especialista en convivencia escolar. Está facultada por ley para levantar información respecto a los hechos de violencia sexual. Hemos tenido, ¿qué hemos tenido? Supongo. Si acaso en el informe que elabore solo se denote que el especialista ha atendido el caso y aplicó su intervención según los protocolos del CICB, más no aporta elementos contundentes para instaurar y sancionar, es factible que la CEPAT pueda volver a tomar declaraciones a la menor sin caer en revictimización. Sí, recuerden que la labor del especialista de convivencia es distinta a la que realiza la comisión de procesos, ¿ok? No trabaja la especialista de convivencia para hacerle la vida más fácil a la comisión de procesos. La especialista de convivencia recaba información y justamente adopta todas las medidas que están establecidas en los protocolos o lineamientos para la convivencia escolar de acuerdo a la forma de violencia que se ha cometido contra el estudiante. En este caso, si es un tema de violencia sexual, hay protocolos que ellos tienen que seguir que no necesariamente son recabar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las cuales sucedieron los hechos para facilitarse a la comisión, sino más bien brindar ese apoyo socioemocional que requiere la víctima de estos hechos de violencia, orientar a los padres de familia qué procedimiento seguir, orientar al director de institución educativa qué medidas adoptar, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Propiamente no es su función, como le repito, el recabar información necesaria y contundente para la comisión de procesos. La comisión de procesos es la que tiene que actuar esos medios probatorios, es lo que le faculta la ley. Y entonces, eh, digamos que una cosa no lleva a la otra. Lo que actúe la especialista de convivencia no necesariamente guarda estrecha relación con lo que puede actuar o ver la comisión de procesos administrativos. Y siempre está presente esa obligación de investigar, ¿no? Más aún recalcado para los casos de hostigamiento sexual con este decreto supremo 014-2019. ¿Son todas las consultas? Bien, si son todas las consultas que nos han realizado, les agradezco mucho su participación. Cualquier duda que se quede por allí, pueden facilitarla al correo, está en la diapositiva que hemos usado el día de hoy. Por mi parte, les agradezco mucho su participación y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.